En la anterior sesión tuvimos la oportunidad de hacer un viaje desde el vector de posición, pasando por el vector desplazamiento, para llegar a una gráfica como estas. La gráfica de una velocidad constante. Y para eso tomamos elementos de la cotidianidad. Ejemplos muy particulares, como por ejemplo, considerar que la puerta de mi casa puede ser el origen de mis coordenadas. Y entonces, desde ese origen, es decir, desde la puerta de mi casa, yo voy a cambiar de posición, alejándome cada vez más, más y más para ir al parque de mi pueblo. Cada vez que cambio de posición, estoy realizando un desplazamiento. Recuerden, desplazamiento se define entonces como el cambio de posición. Además, si al realizar esos cambios, miren acá, yo recorro espacios iguales. Digamos, en un segundo paso de la posición 0 a 2. A los 2 segundos paso de la posición 2 a 4. A los 3 segundos de la posición 4 a 6. A los 4 segundos de la posición 6 a 8. A los 5 segundos de 8 a 10. A los 6 segundos de 10 a 12. Observamos que recorro espacios iguales en tiempos iguales. Si recorro espacios iguales en tiempos iguales, alejándome del origen porque voy hacia el parque de mi pueblo, entonces digo que tengo una velocidad constante y además positiva porque los desplazamientos se hicieron de manera que fui alejándome del origen. Si yo representara las posiciones y los tiempos, 0 con 0 para la posición, veamos aquí, para el tiempo 1 la posición es 2, para el tiempo 2 la posición es 4, tiempo 3 la posición 6, tiempo 4 la posición es 8, tiempo 5 la posición es 10. Veámoslo acá. Para el tiempo 1 la posición es 2, para el tiempo 2 vámonos así derechito y la posición es 4. Para el tiempo 3 ya la posición cambió a 6. Para el tiempo 4 también la posición cambió a 8. Para el tiempo 5 la posición cambió a 10. Es decir, estos son cambios de posición en función del tiempo. Y recuerden que cuando cambio de posición estoy desplazándome. Al representar entonces esos puntos me dio una gráfica que es una línea recta. Las líneas rectas tienen una particularidad. Veamos, esta recta, por ejemplo, tiene una particularidad. Y es que si yo divido lo vertical, es decir, el desplazamiento, lo vertical, entre lo horizontal, que sería el cambio en el tiempo, siempre me va a dar un mismo número. Veamos. Cojamos para el tiempo 5. Entonces, desplazamiento, aquí que es lo vertical, me dio 10, de 0 a 10. Y me da el cambio en el tiempo de 0 a 5. 10 entre 5 me da 2. Cojamos un triangulito más pequeño. Cojamos este acá. A ver. Vertical, desplazamiento, que sería esto mismo. Vertical, 6, de 0 a 6. Cambio en el tiempo de 0 a 3. 6 entre 3 me da 2. Si cojo un triangulito mucho más pequeñito, veamos, en lo vertical desplazamiento de 0 a 2 y cambio en el tiempo de 0 a 1, 2 entre 1 me da 2. Observamos que hay un valor constante. Esa propiedad que tienen las rectas, que usted divide lo vertical entre lo horizontal y le da el mismo número, se llama pendiente de la recta. En otras palabras, la pendiente de esta recta, que me representa la posición en función del tiempo, sería desplazamiento sobre tiempo. ¿Y qué es desplazamiento sobre tiempo? Es velocidad. Quiere decir entonces que la velocidad definida como, sumamos un poquito, velocidad definida como cambio de posición sobre cambio en el tiempo,
se llama velocidad media. ¿Por qué se llama velocidad media? Porque es la velocidad obtenida en un intervalo de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. La velocidad media entonces es, en este caso, una constante. La velocidad media es una constante. Veamos, cojamos el intervalo de 1 a 3 segundos. De aquí, de 1 a 3. Entonces tenemos, para el tiempo 1 me da una posición 2, que sería la posición inicial. Para el tiempo 3, que es el tiempo final, me da una posición final de 6. Entonces sería desplazamiento, posición final 6 menos posición inicial 2. Véanlo aquí, 6 menos 2. Y el tiempo, por ende, entonces sería 3 menos ¿qué? Menos 1. 3 menos 1. Y me daría 2. 4 metros entre 2 segundos me da 2 metros por segundo. Esa es la velocidad media. Pero cojamos otro intervalo, el de 3 a 5 segundos. A ver, para el tiempo 3, que es el tiempo inicial, me da una posición inicial de 6. Para el tiempo 5, que es el tiempo final, me da una posición final de 10. Entonces tendríamos aquí posición final 10, posición inicial 6. 10 menos 6, 4. Y lo mismo, los tiempos 5 menos 3, 2. 4 entre 2, 2 metros por segundo. Observamos que la velocidad media es esa pendiente de la recta expresada en desplazamiento en función del tiempo o posición respecto al tiempo. Si yo tengo dos elementos básicos, uno, la velocidad media, que no es sino dividir lo vertical entre lo horizontal, y otro elemento básico. Miren, donde la recta corta el eje Y, acá, es en 0. Si la recta viniera por aquí, así, diría que cortaría el eje Y en 6. Si viniera por aquí, el eje Y en 10. Si la recta arrancara de 2, diría que corta el eje Y, o sea, la línea de los desplazamientos la cortaría en 2, pero aquí la está cortando en 0. Ese punto donde la recta corta el eje vertical de los desplazamientos se llama posición inicial. Si yo tengo esos dos elementos, la velocidad media y la posición inicial, puedo construir la ecuación de la recta. Qué fácil. Recordemos que en el álgebra, para el álgebra, la ecuación de una recta se expresa como y en función de x, donde la y es la variable dependiente, es decir, el eje vertical, y la x es la variable independiente, a la cual uno le da los valores, y esta m representa la pendiente que acompaña a esa variable independiente, y este b representa ese intercepto. En términos de la física, posición-tiempo, entonces tenemos posición en función del tiempo, variable dependiente es la x, porque las posiciones van verticales, y el tiempo es la variable independiente porque va horizontal, y tenemos aquí la pendiente, que es la velocidad. Vamos a hacerla más grandecita para que se vea. Bueno, aquí tenemos posición en función del tiempo, la velocidad es esta pendiente que multiplica el tiempo, velocidad media, y la posición inicial. Si tengo esos elementos, construyo la ecuación o ley de movimiento de esa recta. Entonces, veamos. Posición X. La velocidad media que nos dio 2, que es la pendiente de la recta. Y el intercepto o posición inicial es 0. Entonces decimos que esta es la ecuación cinemática de esa recta. 2t más 0. 2 por t más 0. Yo puedo hallar las posiciones sucesivas dándole valores al tiempo. Para el tiempo 2, entonces sería 2 por 2, 4. Entonces me daría una posición de 4. Le puedo dar valores al tiempo. Por ejemplo, 3. 2 por 3, 6. Y me daría una posición de 2 por 3, 6, una posición de 6, y así sucesivamente. Veamos otro elemento muy interesante. Yo tengo entonces, esta es la misma gráfica anterior, posición en función del tiempo, y a mí me dicen represente esa misma velocidad, pero en un diagrama que ya no sea posición-tiempo, sino en uno equivalente que sea velocidad-tiempo. Sencillo.
en un diagrama velocidad-tiempo sería colocar esa velocidad media, 2, que me está indicando que a medida que pasa el tiempo, para 2, para 4, para 6, para 8, para 10, la velocidad siempre va a ser constante. La velocidad no cambia. Lo que cambia es el tiempo. Por eso me da que la representación en un diagrama velocidad-tiempo de esa velocidad constante simplemente es una línea paralela al eje del tiempo. Qué sencillo. Ahora, vamos a regresarnos del parque de mi pueblo a la puerta de mi casa. Si yo me regreso del parque del pueblo a la puerta de mi casa, ¿qué pasaría? Que realizo unos desplazamientos, pero unos desplazamientos que van a ser negativos. ¿Por qué? Porque la posición inicial siempre va a ser menor que la posición final porque me estoy regresando. Veamos cómo quedaría una gráfica de un desplazamiento negativo y por ende de una velocidad negativa. Primero miremos aquí el ejemplo. Al primer segundo, supongamos que a los 0 segundos estoy en el parque de mi pueblo y estoy a 15 metros de la puerta de mi casa. Al primer segundo ya mi posición es 12, fue mermando. Al otro segundo mi posición es 9. Al otro segundo, a los 3 segundos, mi posición es 6. A los 4 segundos mi posición es 3. Y a los 5 segundos mi posición es 0. Quiere decir que me demoré 5 segundos para regresar a la puerta de mi casa, pero ese desplazamiento fue negativo. Las posiciones iniciales van a ser mayores que las posiciones finales. Veamos aquí. 0 con 15, 1 con 12, 2 con 6, los valores de acá. ¿Cómo me quedaría la gráfica? Veámosla. Esta es una gráfica para una velocidad constante negativa. Observe que la posición inicial es 15 y mire cómo las posiciones, es decir, los cambios de posición, se van dando de manera que va disminuyendo 15 a 12, 12 a 9, 9 a 6, 9 a 3, de 6 a 3. Entonces, ¿qué tenemos? Un desplazamiento negativo, una velocidad constante negativa. Ahora, ¿qué va a pasar con la pendiente? La misma cosa. Simplemente que la posición, repito, final va a ser menor que la posición inicial. Veamos, vamos a coger un intervalo acá, de 1 a 3. Entonces, el tiempo 1 es el tiempo inicial. Y en este caso me da una posición de 12. El tiempo 3 es un tiempo final que correspondería a una posición de 6. Entonces, el desplazamiento sería posición final menos posición inicial. 6 menos 12. Véalo aquí. 6 menos 12. Eso me daría menos 6. Y por ende el tiempo 3 menos 1, que me daría 2 segundos, 6 menos 6 entre 2, menos 6 metros. Entre 2 segundos me da menos 3 metros por segundo. Asimismo, si yo tomo un intervalo, por ejemplo, de 2 a 4, para el tiempo 2, que es el tiempo inicial, me da una posición inicial de 9. Y para el tiempo 4, que es el tiempo final, me da una posición más pequeña que es de 3. Entonces me quedaría posición final menos posición inicial, 3 menos 9, 3 metros menos 9 metros. Y los tiempos de por sí son 4 menos 2. Entonces me da menos 6 metros entre 2 segundos menos 3 metros por segundo. Me da una velocidad media que es constante negativa. Ahora, si yo tengo ya la velocidad media que me dio menos 3 y tengo el intercepto, a ver, ¿cuál sería el intercepto en esta recta? ¿En qué punto la recta corta el eje vertical? Veamos. La recta corta el eje vertical en 15. Entonces ya tengo dos elementos. La velocidad media, que es la pendiente, que es menos 3 metros por segundo. Y el intercepto, que es la posición inicial, que sería 15. Construimos la ecuación. Miren la ecuación cinemática. Menos 3 por t más 15.
Si yo quiero representar esa velocidad negativa en un diagrama velocidad-tiempo, miren acá, menos 2, igual es paralela al eje de los tiempos, pero mire que me da negativo. ¿Queda claro? Es una velocidad negativa. Bueno, ahora sí el reto. Reto número 1. Puedes volver a abrir el link y trabajarlo desde casa. El reto número 1 es sencillo. Según la gráfica línea recta, podemos afirmar que está expresada como una función lineal del tiempo. Bueno, hallar la velocidad, hallar la posición para el tiempo cero, posición inicial, es decir, la posición inicial es la posición para el tiempo cero. Hallar la función, es decir, la ecuación cinemática. Lo que hicimos ahora. Ahí tienes para que te diviertas en este diagrama. Y quieres un reto más poderoso.